Dermatitis atópica, basada en el libro Dermatología de Tinkopa. Vamos a ver los factores. Es aumento de las respuestas de los linfocitos T helper 2. Y también esta respuesta está aumentada porque existen unas mutaciones en los genes en el cromosoma 5Q, 30, 33, el gen RANTES 17Q11 o el gen SPINK5. También esta mayor respuesta es por aumentos en las interleucinas 3, 5, 13 y el crecimiento de mastocitos colonies thermoelectric factor. Estos alteran la función de la piel. Por ejemplo, en la capa córnea alteran la función de barreras. Por ejemplo, las ceramidas, que son las que tienen la función de unir a los corneocitos, son afectadas. Estas ceramidas derivan de las esfingomielinas y glucosilceramidas. Son las que componen los gránulos lamelares. Esta barrera también está conformada por colesterol, ácidos grasos libres, escualeno y fosfolípidos. Son alteradas. Y entonces se pierde la continuidad del estrato córneo. Esta alteración de la función de la piel es por una respuesta incontrolada inmunológica en las células de Langerhans, las cuales presentan diferentes receptores de inmunoglobulina E, superactivando a los linfocitos CD4, los cuales producen más inmunoglobulina E, y hay un aumento sérico de inmunoglobulina E. Las células de Langerhans también presentan antígenos que activan a las células beta, las cuales producen más inmunoglobulina E. Aquí también las ceramidas que derivan de las esfingomielinas y glucosilceramidas, cuando falla la silceramida tipo 1, su omega hidroxiácido graso no es esterificado por el ácido linoleico y entonces no produce la bicapa que recubre los corneocitos. Todo empieza entonces por la falla de la silceramida tipo 1, la cual ya no puede producir, ya no puede esterificar su omega hidroxiácido, la cual es esterificada por el ácido linoleico. En la alteración hemos visto entonces de la alteración inmunológica de las células Langerhans, y también hay una alteración en la quimiotaxis de fagocitos, disminuyendo la reacción protectora, es decir, la inmunoglobulina A inhibe esta quimiotaxis de fagocitos y entonces hay una alteración inmunológica, un incremento de fagocitos. La clínica son agudas, en las cuales hay papulovesículas pruriginosas con exudación serosa sobre una base eritematosa. También hay subagudas en donde hay escamas blanquecinas, entonces son menos húmedas ya, y más aún las crónicas, las cuales presentan la capa dura de liquenificación y pigmentación. Esta clínica se presenta en las fases del lactante, que son infantil, o sea, el lactante, que son de 2 a 6 meses a 2 años, infantil de 2 a 8 años y adulto más de 8 años, y sus entidades asociadas. O sea, cuando hay una dermatitis atópica, vamos a hallar que existe pitiriasis alba, es decir, unas manchas blancas en el rostro, por ejemplo, erupciones liquenoides por fricción. En zonas en donde hay fricción hay líquen. Eczema deshidrótico, que son en las manos, pues son unas vesículas a presión duras conteniendo un contenido líquido blanquecino. Y los estigmas de Denny Morgan, que son un pliegue debajo del ojo, como si fueran los ojeros.
Esto vemos a niños con este pliegue en los ojos que denota que está haciendo una reacción atópica. Y el signo de Hertog, que es unas cejas incompletas. Esa es la clínica de la dermatitis atópica. Existen criterios diagnósticos por el consenso de la American Academy of Dermatology. El tratamiento, tenemos que atender la xerosis, es decir, la sequedad, humectando con emolientes, ceramidas, ácido linoleico, ácido omega. Aplicar desde el baño un baño tibio, avena, no utilizar perfume, utilizar sustancias coloidales y si es grave utilizar compresas para humectar. El prurito, es decir, la picazón, utilizamos antihistamínicos como de primera generación, como hidroxicina de 1 a 4 miligramos por kilogramo al día, difenidramina 5 miligramos por kilogramo al día y carbinoxamina 0.2 miligramos por kilogramo al día. Y los de segunda generación, que ya presentan menos sueño, cetiricina, loratadina 0.2 miligramos por kilogramo al día. La inflamación con corticoides tópicos, los corticoides menores como desonida, hidrocortisona, triamcinolona, o los más potentes como mometasona y fluticasona. Los sistémicos, prednisolona, 1 miligramo por kilogramo al día, y metilprednisolona intravenosa en pulsos para disminuir los efectos, los RAMS. Si hay infecciones secundarias hay que prevenirlas. Pueden ser por estas aureos o piógenes, cefalosporinas, macrólidos, amoxicilina, y si son resistentes, clindamicina o sulfametalgazol trimetropin. Antisépticos locales como permanganato de potasio, agua blanca del Codes, agua de alibor. Y los tópicos como mupirocina, crema, ácido fucsídico, retapamulina. Otros tratamientos tópicos, inhibición de la calcineurina, que trabajan por medio de la inhibición de la calcineurina, como los biológicos tacrolimus y pimercrolimus. También inmunomoduladores como micofenolato, metotrexato, acetropina, inhibidores de la fosfodiesterasa, inhibidores de leucotrienos, y la fototerapia como UVA, VP y gamma globulina venosa. Este es entonces la atópica. Mayormente vamos a encontrar en personas que tienen alergias y hereditarias, relaciones con... Vamos a ver ahora la dermatitis, pero ahora de contacto. Se da por el contacto, que pueden ser irritativos. Por ejemplo, en agudos, eritema, edema, ampollas, necrosis, o una reacción después del contacto 24 horas, son los antisépticos y antralina o estos tratamientos dermatológicos, cloruro de benzalconio u óxido de etileno, que son desinfectantes. Va a causar inflamación, quemazón, hipersensibilidad. Las crónicas va a ser sequedad, xerosis, eritema, vesículas, liquenificación, hiperkeratosis y fisuras. Vamos a encontrar, estamos en la irritativa por agentes externos. No hay sensibilidad, en cambio la alérgica hace hipersensibilidad celular. En esta va a haber eczema, pruriginosas, evolución aguda, crónica. La exposición es prolongada y hay sensibilización, por eso se manifiesta pronto. En la alérgica, las mujeres le tienen alergia al níquel, los hombres alergia al cromo, al cobalto, mercurio, oro también, a los productos como los guantes de gomas o medicamentos, o cosméticos como aldehído cinámico, aldehído amilcinámico, alcohol cinámico, musco de encina, eugenol, parabenos, isotiazolinona y quaternum 15, conservantes, alcohol de lana, bálsamo del Perú, o plásticos como parafenilendamina y de cromato potásico del calzado. Todos estos causan una reacción y unas heridas, unas formaldehído, alquitrán de madera, cremas. Mayormente son factores dependientes individuales del químico mismo.
locales de la zona en donde se ha afectado, ambientales, el calor, por ejemplo, la edad, el sexo o enfermedades. Esos son las alérgicas causan, ¿no? Un reloj, una joya. En cambio, la irritativa es que trabajan, ¿no? Trabajan por ejemplo, con desinfectantes y les causa esto. Esas son las irritativas. Les irrita a los agentes externos por desnaturalización de la queratina, es decir, su piel se desnaturaliza. Hay acción de los factores tumorales alfa, interleucinas 1 beta, interleucinas 6, inhibidores de celulares de la adhesión molecular 1, crónicas de barrera de deshidratación va a causar intensidad de la reacción. Entonces también dependen de esta intensidad depende de las propiedades físico-químicas de los agentes, si son ácidos, alcoholes, aceites, ¿no? O del individuo, igual que acá también. Va a depender del individuo, del medio, ¿no? Como acá. La clínica va a ser dolor. Acá va a ser eczema, prurito. Acá ardor, quemazón, prurito. Es un poco más fuerte. Acá hay ruptura de la barrera en las manos, ¿no? Los trabajadores. Histopatología, necrosis de los queratinocitos epidérmicos, esponjiosis, infiltrados perivasculares de linfocitos, diagnóstico diferencial con la dermatitis por contacto, alérgica crónica, diagnóstico, si hay un irritante, o hacemos la prueba de parches repetidas negativas. El tratamiento, evitar el contacto, por ejemplo, dejar el trabajo si está trabajando siempre con sustancias que le causan esto, o corticoides. Entonces la histopatología estas son las irritativas, y las alérgicas, dermatitis espongiótica también, espongiosis, exocitosis de linfocitos, la alérgica subaguda, focos espongióticos, acantosis, paraqueratosis, infiltrados inflamatorios, la alérgica aguda, vesícula intraepidérmica, esponjiosis, edema intracelular, exocitosis de linfocitos, alérgica crónica, patrón psoriásico, acantosis, paraqueratosis, infiltraciones inflamatorios, linfocitosis leve, no vesiculación. Diagnóstico, las pruebas epicutáneas, diagnóstico de dermatitis atópica, dermatitis deshidrótica, psoriasis, micosis. Tratamiento, identificar el alergeno. Ya tenemos esta, la irritativa por trabajo, la alérgica por joyas. Fototóxica, esto depende de factores como plantas, ¿no? Fitodermatitis. Las plantas, hemos tenido contacto con higuera, limonero, naranja, perejil, o medicamentos que contienen soralenos también, tetraciclinas. Entonces eso aumenta la sensibilidad y entonces va a haber el eczema agudo. En cambio, la fotoalérgica no es contacto, sino que desde nuestra piel misma que contiene o que metaboliza las sustancias por la ayuda del sol, de la luz, metaboliza sustancias y eso causa la sensibilidad por sustancias que en nuestra piel se metabolizan y causa la fotosensibilidad. Por ejemplo, si tomamos AINES, anestésicos, esclorofeno, furocumarinas de vegetales, antihistamínicos tópicos, sulfas, tetraciclinas, benzofenonas, de los protectores. Y las clínicas va a darse cuando recibe el sol más lo que ha tomado en zonas expuestas. Diagnósticos, hace un fototest para identificar el alergeno. El tratamiento, evitar utilizar protectores, corticoides, antihistamínicos. En lesiones exudativas, usar estos antihistamínicos tópicos, estos son orales. Usar lociones astringentes. Y aquí la fototóxica, eczema agudo, edema, vesículas, ampollas, causan prurito, quemazón en la zona de exposición a la luz. Y el tratamiento, evitar también son similares, corticoides, antihistamínicos y protección. Eso, entonces ya tenemos. Eso es todo acerca de dermatitis, que es bastante extenso.